a plenitud de la Ley 32069 hace pocos meses, ¿no? 22 de abril de pasado. Esta normativa pues, de contratación pública ha experimentado, de hecho, unos cambios significativos que, como comenté, entraron en vigor el 22 de abril pasado. Es una norma innovadora en algunos aspectos porque potencia el uso de los contratos estandarizados, los que han sido aprobados en los formatos que han sido aprobados por la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Es una norma que también potencia el uso de fideicomisos para el caso de obras. Es una norma que también está presente en cómo se gestiona la compra pública, ya no necesariamente comprando al menor precio, sino al mejor valor, ¿no? La mejor relación calidad-precio. También introduce conceptos como compras por innovación y otros temas que son espacios de otras ponencias. Em, en lo que respecta, digamos, a solución de controversias, pues también trata de reducir la conflictividad, incorporando o potenciando el uso de la Junta de Prevención y Solución de Disputas en una mayor cantidad de contratos, ¿no? En tipos de contratos y en monto de contratos. Y, y- y digamos que no es solo desde un punto de vista, porque antes se llamaba Junta de Resolución de Disputas y ahora Junta de Prevención, no es solo un punto de vista cosmético, ¿no? Sino creo que ha generado una regulación con mayor detalle de lo que puede ofrecer la Junta a los contratos públicos. Eh, la Junta como tal realmente está regulada o contenida en distintos marcos normativos. En todos los marcos normativos que le sirven al Estado, que usa el Estado, que ha creado el gobierno para el cierre de la brecha de infraestructura, que ustedes saben es cerrar la brecha de infraestructura y de servicios públicos, finalmente impacta en la calidad de vida de los ciudadanos que están dentro del área de influencia del proyecto o a los usuarios del proyecto, ¿no? Y como dije, la Junta está prevista en distintos marcos normativos, por ejemplo, en el marco normativo de asociaciones público-privadas, que es un mecanismo digamos, un poco más sofisticado, porque involucra más actividades que son entregadas al sector público, ¿no? O sea, en un contrato, por ejemplo, de concesión, se le puede dar al sector privado el diseño, la construcción, financiamiento, operación y mantenimiento para la posterior reversión de un activo al Estado, ¿no? Entonces se le entrega temporalmente estos derechos al inversionista para que ejecute un proyecto en base a niveles de servicio, ¿no? Básicamente son contratos de largo plazo, son contratos que están diseñados con un balance de riesgos adecuado justamente para que el proyecto pueda ser bancable, obviamente, para que sea, el Estado se encargó de que sea técnicamente viable y que sea también comercialmente apetecible. Y en este marco sí está contenida a la Junta de Resolución de Disputas. Luego, la Junta también aparece en la Ley de Contratación Pública, como lo dije, con cambio de nombre con esta nueva ley, que es Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Y la norma también hace referencia a digamos, a los mecanismos de solución de controversias que estarían contenidos en los contratos estandarizados de ingeniería y construcción. Y estos contratos hacen referencia a su vez a los dispute boards, ¿no? Que sería como un antecedente internacional de lo que en Perú llamamos junta. Y lo mismo se repite, por ejemplo, en marcos normativos distintos, como los proyectos especiales de inversión pública y los contratos de gobierno a gobierno, donde se hace referencia a estos contratos estandarizados y que a su vez eh, contienen a la Junta como mecanismo previo al arbitraje para la prevención y solución de controversias, ¿no? Finalmente hay otro mecanismo que es el de obras por impuestos y que en este caso pues, aún no considera a la Junta como parte de sus mecanismos de solución y prevención de controversias. Si nosotros, por ejemplo, eh, si nosotros quisiéramos ver a grandes rasgos, ¿no? Esta norma, ¿ya? Esta norma, la ley 32069, esta norma establece un mecanismo estructurado de prevención y solución de controversias que contiene tres mecanismos principales, ¿no? La conciliación, la Junta de Prevención y Resolución de Disputas y el arbitraje, ¿no?
La conciliación, que básicamente es facultativa para ciertas controversias, la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, que es una instancia previa obligatoria de determinados contratos, y el arbitraje como mecanismo final de decisión sobre una controversia, ¿no? El uso inteligente, de hecho, de cada mecanismo, el uso inteligente y adecuado de conocer las normas, materias que son competencia de cada uno de los mecanismos o materias que pueden ser sometidas a cada uno de estos mecanismos, así como los plazos de caducidad, pues inciden claramente en una gestión adecuada del proyecto. O sea, si nosotros sabemos cuáles son los temas, las fechas, los plazos, vamos a poder potenciar la gestión del proyecto. Y finalmente eso nos va a dar una ventaja competitiva respecto a otros postores, a otros contratistas. Y los tres mecanismos, en mayor o menor medida, tienen al conflicto, digamos, como gestión o control del resultado, en manos de las partes o en manos de un tercero. En el caso de la conciliación, realmente son las partes las que van a tener el control del resultado del conflicto, porque finalmente las partes son las que van a decidir si acuerdan en un sentido u otro. Entonces el resultado depende exclusivamente de las partes. En el caso de la Junta de Prevención de Resolución de Disputas, tiene tres misiones. En dos de ellas, que digamos que es en la etapa preventiva y en la que la Junta está actuando de manera propositiva, dando, eh, digamos, lineamientos y recomendaciones a las partes, el control del resultado del conflicto, pues aún depende de las partes. Ya cuando a la Junta se le pide que emita una decisión vinculante, ese control del resultado del conflicto ya no va a estar en poder de las partes, sino que se va a entregar a la Junta. Y en el caso del arbitraje, claramente, la gestión del resultado del conflicto, pues, depende exclusivamente del tribunal arbitral que falla de acuerdo a derecho. El tribunal arbitral no va a buscar necesariamente justicia, sino va a fallar de acuerdo a derecho. Entonces, así podemos ver incluso los mecanismos de prevención y solución de controversias en la Ley 32.069, bajo el marco de quién tiene el control del resultado del conflicto. Eh, Claramente, sabemos pues que en el caso de la conciliación, hay entidades públicas, ¿no? Principalmente que no van a, digamos, estar abiertas a conciliar porque luego los funcionarios o los servidores que han participado en este proceso de conciliación podrían ser, pues, materia de una, digamos, revisión de sus actos, ¿no? Actos que por cierto, tomaron y decisiones que adoptaron en base a la información que tuvieron en ese momento y en el calor, digamos, de la ejecución de un proyecto. Es totalmente distinto cuando pasa el tiempo y alguien revisa pues los resultados en frío y a lo mejor tiene hasta una decisión técnica diferente. Pero finalmente el mecanismo como conciliación existe, hay que conocerlo, en algunos casos servirá para dilatar, digamos, el tiempo para presentar un mejor caso al arbitraje, y en algunos casos, pues, realmente no deberíamos, digamos, gatillarlo, ¿no? Si estamos listos para la controversia, por lo que acabo de decir hace un momento, que no necesariamente los funcionarios públicos tienen esta motivación o este incentivo, porque al contrario, ¿no? El sistema de control genera un incentivo de no hacer, ¿no? De no conciliar, con lo cual debe tenerse en cuenta. ¿De acuerdo? En un segundo punto tenemos pues a la Junta, como dije, que tiene tres misiones que vamos a hablar más adelante. Y también la norma, como había dicho al inicio, hace referencia a los contratos estandarizados de ingeniería y construcción y estos a su vez tienen pues otros mecanismos de solución de controversias y que van a ser aplicables, los que dicen los contratos estandarizados. ¿De acuerdo? ¿Y de dónde viene la Junta? Me había hecho hace unos días una, acá está, una exposición porque había revisado más o menos los antecedentes de la Junta y básicamente de dónde viene. La Junta en realidad viene de una norma de asociación público-privada y en específico en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014, que se publicó en diciembre de 2013. Esta ley modifica el decreto legislativo 1012, que en su momento era la norma de APPs, y que introduce la Junta, ¿no? Luego, el decreto legislativo 1012 ha ido cambiando en el tiempo. En el 2015 salió otro decreto digamos,
que lo deroga, ¿no? Y genera una nueva reglamentación de APPs. En el 2018 pasa lo mismo. Deroga la anterior, genera nueva regulación. En el 2022 se hacen ajustes al decreto legislativo 362, que es el decreto legislativo vigente. Y también tenemos un proyecto de ley que está ahorita en el Congreso, que lo que pueden ver ustedes en pantalla básicamente es como el resumen de lo que es la regulación de junta en norma de APPs. Si lo vemos por atributos o características, ¿la junta es obligatoria en el marco normativo de APPs? No, la junta no lo es. La junta tiene una función preventiva, al menos con la norma del 2013 no especificaba si había una función preventiva, y a partir del 2015 en adelante, bueno, salvo con el proyecto de ley que está, digamos, eh, por, por dar más detalle, ¿no? En el caso de la función preventiva dice que desde el 2015, si el contrato lo establece. Y hay casos, por ejemplo, hay contratos que han sido o que contienen a la Junta. Ya hay un contrato firmado de APP, que es el Ferrocarril Huancayo-Huancavelica, que se firmó en el último trimestre de este año, que considera la Junta, pero no hace mayor referencia a su principal virtud desde mi punto de vista, que es la prevención del conflicto, ¿no? Porque acuérdense que la Junta lo que quiere es dar una solución contemporánea al proyecto, una solución que sirva para cumplir el objetivo del contrato, no necesariamente para resolver una controversia ex post, ¿no? Y decirle tú tenías la razón o tú tienes la razón de un proyecto que a lo mejor ya es insalvable. Entonces la función preventiva es clave para que sea considerada, de hecho, de manera pues, obligatoria. Nuevamente, volviendo a otro atributo, en el caso de normativa de APPs sobre conformación o designación de la Junta, o sea, cómo se establecen a los miembros, la normativa de APP realmente es laxa y dice pueden ser asignados por las partes o por el centro. En cuanto al monto mínimo del contrato, en el 2013 no especificaba un monto mínimo y de 2015 hasta el 2022 el monto mínimo del contrato, específicamente el costo total de inversión, o CAPEX si lo quieren ver de otra forma, es de 80.000 UITs para que se incorpore la Junta. Sin embargo, desde el 2022 se dice que el OPIP, que es el organismo promotor de la inversión privada, puede sustentar para que se incluya a la Junta en contratos con costo total inferior a 80.000 UITs. Respecto a si la decisión es vinculante para las partes, en el caso de la primera norma del 2013, que crea la Junta, dice que sí es vinculante, y en el 2015 en adelante, incluso en el proyecto de ley, dice que sí lo es y es ejecutable, ¿no? Y algo que llama la atención y que, digamos, va fuera ya del estándar internacional es si la decisión de la Junta es un presupuesto de arbitrabilidad, ¿no? O sea, o por el contrario, si lo ves de otro modo, si la decisión de la Junta es definitiva y no puede ser sometida a ningún mecanismo de solución de controversias. Por ejemplo, en la norma del 2013-2015 no especifica si es un presupuesto de arbitrabilidad y del 2018 hasta la norma vigente, digamos, dice que la decisión de la Junta puede ser considerada como antecedente. Sin embargo, cuando ya aterrizamos a casos concretos, nuevamente, en el caso del ferrocarril Huancayo-Huancavelica, que es el primer contrato firmado que tiene a la Junta, dice que la decisión de la Junta es inapelable, ¿no? Es definitiva. Y es un aspecto creo que hay que repensar. ¿Qué cosas están excluidas? Nuevamente que también considero que deberíamos repensar en el marco normativo de APPs es cuando se trata de controversias internacionales de inversión, ¿no? Ustedes saben que las disputas internacionales, ya sean por tratado o por contrato, eh, digamos, defendidas no por la Procuraduría, ¿no? Sino por SICRESI, que es un ente, un órgano del Estado que defiende pues, al gobierno en las disputas internacionales. Y esta norma lo que hace es regular estas controversias internacionales de inversión. Y es extraño porque la Junta finalmente es un mecanismo de gestión, es un mecanismo contractual, pero la norma dice que lo excluye. Esa parte hay que ver cómo termina siendo en la práctica ejecutado. En la normativa DOCSI, por ejemplo, no hay ningún tipo de regulación a la fecha
No se establece si es obligatoria, si tiene función preventiva la Junta, no hay normas sobre su conformación y designación, no hay monto mínimo del contrato, no se sabe si es decisión vinculante para las partes. Básicamente no hay regulación y considero o sea, más allá del perfil, porque alguien que ejecuta horas por impuestos es alguien que tiene un excedente económico, ¿de acuerdo? Eso es alguien que, que digamos, no va a necesitar lo que he escuchado en algunos congresos, ¿no? El ingreso es el dinero, el ingreso es el corazón, es la sangre, ¿no? Del proyecto y tal. Eso es desde el punto de vista, digamos, de un EPCista, ¿no? De un constructor. Sí, claramente que lo es. Esa es su, digamos, su función es que esa unidad, ese proyecto, esa unidad de negocio, le genere una rentabilidad, ¿no? Ese es el perfil, digamos, de contraparte del Estado que tiene la norma de contratación pública. Pero el perfil de contraparte del Estado que tiene la norma de obras por impuestos es totalmente distinto. Es un perfil que tiene excedentes. O sea, que no quiere, digamos, que le paguen en ese momento, ¿no? Por el contrario, de hecho, tiene tanto impuesto a la renta o tantos impuestos, pues, por pagar, que lo que está haciendo es netear estos impuestos a futuro. Eso no quita que en obra, las situaciones en obra puedan ser muy similares y que la Junta en estos casos también sea necesaria para destrabar la obra en su momento, ¿de acuerdo? Y si nos vamos a la norma, digamos que es materia también de esta charla, lo que quería era dar como un marco general de lo que es Junta. La, la norma de contratación pública, el régimen general de contratación pública, tiene pues incorporada a la Junta desde la ley 3225 que se publicó en julio de 2014, 6 meses después de la norma de APP, ¿no? Y que luego también ha sido materia de modificaciones, ¿no? En el 2017 el 1341, el 2018 el 1444 y en el 2024 la ley 32069. Y si vamos nuevamente a sus atributos o características, a las características de la Junta, pues en la norma del 2014 y 2017 la Junta no era obligatoria, ¿no? Desde el 2018 se instaló, se dispuso que la Junta sí sea obligatoria para contratos de obra, solo de obra, mayores a 20 millones. Ya luego, desde el 2024, no solamente se rebaja el monto del contrato, sino que también se habilitó, no obligatorio, pero facultativo para otro tipo de contratos. Entonces, la norma vigente dice que la Junta es obligatoria para contratos mayores a 10 millones de soles. En la norma de contratación pública, ¿la Junta tiene una función preventiva? Pues sí, desde sus inicios hasta la fecha, tiene una función preventiva que se ha ido desarrollando, que se ha ido implementando, que se ha ido haciendo más detalle y que los adjudicadores cada vez tienen, digamos, más información o más luces para también estandarizar el proceso. Sí, la norma ha ido evolucionando en ese sentido. En cuanto al monto mínimo del contrato, en el 2014 el monto mínimo del contrato de obra era 20 millones. En el 2017 se bajó a 5 millones, en 2018 se mantuvo a 5 millones y con la nueva norma para obra el monto mínimo es 5 millones, ¿no? Para que sea, digamos, facultativo y se puso también al suministro en monto mínimo de 10 millones. ¿Cuáles son las materias que puede conocer la Junta? Es ejecución contractual de la obra hasta la recepción, hasta la norma previa y la norma vigente, desde la ejecución de la obra hasta la liquidación. Y en el caso de los suministros, desde la ejecución toda la ejecución de la obra hasta la entrega o pago final. ¿Y cuáles son las exclusiones? Pues las exclusiones básicamente están vinculadas a las prestaciones adicionales. Hasta la norma que fue derogada, básicamente era todas aquellas que estaban vinculadas, ¿no? A enriquecimiento sin causa, indebido, indemnizaciones u otra derivada de la falta de aprobaciones adicionales, ya sea total o parcial por parte de la entidad o la Contraloría, y en la norma vigente básicamente se acota a lo que no ha sido aprobado por parte de la Contraloría General de la República. ¿De acuerdo? Si lo queremos ver así de otra forma, eh, pues
La Junta es competente para resolver cualquier discrepancia, desacuerdo y o controversia de contenido contractual o técnico durante la ejecución contractual, desde el inicio del plazo de ejecución contractual en el caso de suministro hasta la entrega o pago final, y desde el inicio del plazo de ejecución contractual en el caso de obras hasta la recepción o liquidación total. Esas van a ser, digamos, las competencias que va a tener la Junta, obviamente teniendo en consideración qué materias han sido excluidas, ¿no? Si nosotros queremos ver a la Junta respecto nuevamente a obligatoriedad y cómo se compone, en el caso de los contratos de obras por montos mayores a 10 millones de soles, la Junta es obligatoria y va a estar compuesta por tres miembros en contratos iguales o mayores a 50 millones o por un miembro en contratos menores a 50 millones, ¿no? Sería del rango entre 5 a 50 millones un miembro. Eh, Después, en el caso de obras que sea igual o mayor a 5 millones y hasta 10 millones, va a ser facultativa, un miembro, como dije, y en el caso de suministro, si es igual o mayor a 10 millones, la exigencia pues no es tal, sino es una junta que es facultativa y también se le pide que sea un miembro. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son estas, digamos, misiones o funciones de la JPRD? ¿No? La asistencia informal, la opinión consultiva y la decisión vinculante, ¿no? Entonces, en la asistencia informal, básicamente esa iniciativa propia de la JPRD o una de las partes con el consentimiento o asentimiento de la otra, en el que básicamente se aprecia esta función o este rol, digamos, preventivo, propositivo de la Junta, ya sea en reuniones o visitas al sitio, para identificar potenciales desacuerdos y realizar recomendaciones a las partes. La idea es que la Junta pues asista a las partes en generar espacios de entendimiento, en generar soluciones, digamos, contemporáneas al proyecto para que a través de esta asistencia informal, a través de estas recomendaciones, las partes puedan tomar esto como insumo y pues incorporarlo, ¿no? Ejecutarlo, hacerlo. También tenemos la opinión consultiva en la que se le pide a una de las partes también, a la Junta, una de las partes le pide a la Junta con asentimiento de la otra, pues que emita una opinión, y es una opinión que no va a ser vinculante para la Junta tampoco. Y es una opinión que no es vinculante para la Junta porque esta opinión se da en un contexto en que el elemento de la consulta a lo mejor no está tan desarrollado o no está tan profundizado por las dos partes, de manera que cuando la Junta recibe la consulta, pues da una respuesta, pero ya si se profundiza en la consulta y si se presentan hechos, si se presentan pruebas sobre la consulta, puede ser que la consulta varíe y por eso es que la norma dice que en el caso de opinión consultiva las decisiones que está o las recomendaciones que emite la Junta no son vinculantes para ella. Básicamente la lógica es la que he explicado. Y en el caso de la decisión vinculante, que es un mecanismo controversial, ¿no? Visto desde el punto de gestión de controversias, muy célere porque hay plazos muy acotados para, digamos, para decir que estamos en desacuerdo, para presentar la solicitud a la Junta y al centro. Son plazos muy cortos incluso para la decisión, plazos muy cortos para decir que estamos en desacuerdo con esa decisión, esa reserva que hace una parte para someter la controversia a arbitraje. ¿Y por qué? Pues porque lo que se quiere es dar una solución contemporánea al proyecto, una decisión que sirva para cumplir con el propósito o el objetivo del contrato, ¿no? Y esta decisión vinculante tiene algunas características, o sea, vinculante, vale la redundancia, es que las partes deben cumplir, porque se vuelve una obligación esencial del contrato, y si es que una de las partes pues, no cumple esta decisión, sería el incumplimiento de una obligación esencial y por lo tanto facultaría a la parte afectada a resolver el contrato. Esta decisión de la Junta, por ejemplo, se integra al contrato, ¿no? Forma parte esencial del contrato. Y algo que hace la norma de contratación pública que es muy interesante, eh, que igual es como para valorar y repensar nuevamente, porque establece que la decisión de la Junta tiene
mérito ejecutivo, ¿no? O sea, mérito ejecutivo si no se inicia el arbitraje dentro del plazo de caducidad y si previamente no se ha, digamos, establecido esta reserva de derecho de someter la decisión o la controversia de la Junta de Arbitraje. Esto es muy, muy interesante. Eh, ¿Cuáles más o menos serían los plazos, los plazos que tiene, los plazos de caducidad que se tiene para someter las controversias a JPRD? Hay una regla general que es de 20 días para someter, digamos, la controversia de decisión de la Junta, ¿no? Desde que cualquiera de las partes comunica a la otra su desacuerdo en qué materia, ¿no? Si la controversia es contractual durante la ejecución del contrato, si la controversia es técnica durante la ejecución del contrato, para el caso de recepción total de obras, para el caso de prestaciones adicionales aprobadas por la entidad contratante cuyo límite es el 30%, y en el caso de liquidación de contrato cuando fue determinado en la estrategia de contratación. En estos casos es 20 días hábiles, ¿no? Como dije, el procedimiento ante la JPRE es un presupuesto de arbitrabilidad. O sea, si alguien desease iniciar un arbitraje, pues previamente ha tenido que someter la controversia a la Junta. Ya con esta nueva norma se establecen más requisitos, o sea, hay un estándar más alto para constituir la Junta en un momento, digamos, al inicio del proyecto, ¿no? Al inicio de la obra, porque en muchos casos, digamos, con la norma pasada, había juntas que no se constituían o había juntas que finalmente se caían eh, por falta de pago. Y luego reforzar el hecho de que la Junta o la decisión de la Junta tiene mérito ejecutivo si ha vencido el plazo y no se comunica el desacuerdo con la decisión de la Junta o no se inicia el plazo no se inicia dentro del plazo de caducidad del arbitraje. Este, Cuando yo digo que la decisión de la Junta es o tiene el carácter de mérito ejecutivo, aquí la norma de hecho ha elevado el estándar, ¿no? Porque para que una decisión sea ejecutable, eh, la parte resolutiva y, digamos, todo el contexto, todo el contenido también, todo el desarrollo y la motivación de esta decisión, pues va a tener que decantar en un mandato, ¿no? Que debe ser cierto, que debe ser expreso y debe ser exigible, ¿no? Y si además contiene una obligación de dar suma de dinero, debe ser líquido, o sea, un monto concreto, o liquidable mediante una operación aritmética simple. Esto es una recomendación para los adjudicadores porque ahora tienen una nueva fuerza, un nuevo rol, incluso en el sistema eh, judicial, porque esto va a ser llevado a ejecutar, ¿no? Y cuando se quiere ejecutar, el que va, digamos, a ordenar la ejecución va a resolver en base a lo que está en la parte resolutiva. Entonces es algo que deberían tener bastante en cuenta. Y un poco para medio finalizar esta parte, es, es traerles una propuesta de estandarización, digamos, normativa para la Junta. ¿De acuerdo? Si ustedes recuerdan los cuadros que vimos hace un momento, en los que se hizo un resumen, ¿no? Sobre la normativa en APPs, la normativa en contratación pública y la normativa en obras por impuestos, habían atributos o características que, que reflejaban a la Junta, según la normativa. Y si ustedes recuerdan, había como una dispersión, ¿no? Una disparidad en cuanto a la regulación. Entonces, idealmente, ya sea para los, digamos, disculpen, se fue, para los,
operadores, ¿no? Para que tengan predictibilidad, porque finalmente los que están involucrados en obra, incluso para los mismos adjudicadores, para las partes contratantes, incluso para las personas que trabajan en los sistemas de control. Si tendríamos una estandarización en todos los marcos normativos, o sea, potenciaríamos el uso de la Junta, se entendería mejor el uso de la Junta y realmente aprovecharíamos las bondades y las virtudes de la Junta. Como les dije, una de las funciones principales de la Junta es la función preventiva y una de las fortalezas de la Junta, o digamos lo que diferencia la diferencia del arbitraje es que da una solución contemporánea al proyecto. Entonces, la idea es que en todos los marcos normativos haya una estandarización. Y, por ejemplo, la idea es que la Junta sea obligatoria en los contratos de obra, en el régimen general de la Ley 32069, sea obligatoria también en los contratos de obra del mecanismo de obras por impuestos y sea obligatoria en la etapa preoperativa de contratos APPs. ¿Qué es la etapa preoperativa en contratos APPs? Es básicamente la etapa en la que el inversionista o concesionario se encarga del diseño y la construcción, porque ellos hacen, digamos, los estudios definitivos de ingeniería y luego de ser aprobados o no objetados por la entidad, ejecutan la obra, construyen de acuerdo a este diseño aprobado o no objetado. Entonces, la idea es que esté en esta etapa preoperativa, ¿de acuerdo? Que en todos estos tres mecanismos, régimen general, contrato de obra, OXI y etapa preoperativa de los contratos APP, que la Junta tenga esta función preventiva. Es clave para reducir la brecha de infraestructura, para traer soluciones rápidas, ¿no? A las partes contratantes y sobre todo a los que finalmente se benefician con los proyectos, que es o el usuario de la infraestructura nueva o el área de influencia, el ámbito de influencia del proyecto. Que sea la decisión vinculante para las partes, sí, porque si no, no tendría mucho sentido, ¿no? Tener un panel técnico experto que te dice, debemos ir por ahí, y que las partes no lo tomen como vinculante, pues no sería aprovechar la bondad de la Junta. Luego, que sea un presupuesto de arbitrabilidad. Esto significa que la decisión de la Junta pueda ser revisada. La decisión o la controversia de la Junta pueda ser revisada en otro espacio, en un espacio en el que las partes van a tener mucho más tiempo para presentar un caso. Si se acuerdan, en láminas anteriores había un plazo de 20 días para comunicar un desacuerdo, ¿no? Hay 20 días para presentar el caso a la Junta. Estamos hablando menos de 2 meses para llevar un caso que va a tener como resultado una decisión vinculante, definitiva, obligatoria y con carácter de ejecutivo, ¿no? Entonces es un plazo muy corto. Incluso puede ser que la Junta ni siquiera respete o sea, no voy a decir que es una regla general. Puede pasar. Puede pasar que la Junta no respete, digamos, derechos básicos fundamentales del procedimiento. Entonces, no se puede concebir a la decisión de la Junta como definitiva e inapelable, ¿no? O sea, tiene que haber una instancia que también por el paso del tiempo, porque las partes han podido armar mejor su caso, porque las partes han podido contratar un perito, porque las partes han podido ver los efectos, digamos, de la decisión de la Junta, que se adecúa, digamos, a lo que consideran que debió ser o no ser, y que en esta instancia se pueda llevar la decisión o la controversia a arbitraje. Acuérdense que en el caso de la norma de APPs y en específico en el proyecto Ferrocarril Huancayo-Huancavelica no se considera que haya digamos, una segunda etapa luego de la decisión de la Junta, ¿no? Que ese es un tema para pensar. Eh, También que la Junta tenga un carácter permanente, ¿no? Que esté desde el inicio del contrato hasta finalizada la obra y según el tipo de contrato hasta la recepción de la obra, que sería, o liquidación de la obra, que sería en el caso de contratación pública, o incluso hasta las pruebas, digamos, en vacío, o hasta la puesta en marcha, en el caso de un contrato de APPs, que sea permanente.
En cuanto a la conformación y designación de los miembros, eh, la, la idea es que la Junta se componga, pues cuando esté compuesta por tres miembros, ¿no? Que las partes de común acuerdo designen a dos de ellos, y el presidente que se ha propuesto a las partes por esos dos adjudicadores elegidos o por el centro en caso que las partes no logren ponerse de acuerdo. También que hay una junta facultativa o ad hoc, ¿no? En el caso ya del contrato de suministro del régimen general o en el caso de contrato de operación y mantenimiento o etapas operativas de los contratos APPs. Eh, y el contrato APP puede ser que sea directamente, o sea, que no haya diseño y construcción, sino que sea un contrato de operación y mantenimiento puro y duro. Por ejemplo, hace poco se adjudicó la operación y mantenimiento del hospital de emergencia de Villa El Salvador, más conocido como EVES. Es un contrato de operación y mantenimiento, ¿no? ¿Podría contemplar a la Junta? Sí. O sea, la norma de contratación pública ya contempló a la Junta para los contratos de suministro. En la etapa operativa de los contratos APPs, al menos el contrato que está firmado, que es el contrato nuevamente Ferrocarril Huancayo-Huancavelica, dice que para la etapa integral, que básicamente es la etapa operativa, cuando ya está digamos, el tren funcionando, para la etapa integral, se puede considerar la junta previo acuerdo de las partes, ¿no? Sería una junta ad hoc, ¿no? Digamos a pedido. Y respecto ya a las materias de competencia de la junta, o cuáles son las materias excluidas de la junta, o el monto mínimo del contrato, hay que sí, revisar según el marco normativo. O sea, en el caso de contratación pública, históricamente los adicionales es un tema que se ven con mucho cuidado. Y, por ejemplo, en la norma APP la exclusión es sobre las controversias internacionales, ¿no? Entonces sería cuestión de revisar caso a caso. Entonces, básicamente esta es la presentación.